Chicos, ¿cómo están? Les estoy preparando este videito para profundizar un poquito más el tema que venían viendo en las clases anteriores con la cuestión de la Edad Media, pero sobre todo hablar de la transición, o sea, del cambio entre el sistema organizado que nosotros le dimos el nombre de feudalismo a lo que se va a reconocer como la sociedad moderna. Por eso les muestro este prezi en donde tienen la metáfora del camino, en donde con diferentes pasos vamos a ir viendo cómo se va a generar esta transición. Bien, de primeras tendríamos que recorrer un poco la situación de cómo era Europa en ese momento, ¿sí? Para fines de la Edad Media. Bien, en esta situación podemos nombrar que la organización política y económica estaba totalmente organizada a través del feudalismo, este sistema político y económico basado en la utilización de la tierra como fuente de abastecimiento real a nivel económico. La tierra había sido legada en un primer momento por estos reyes que no tenían poderío ni con sus ejércitos ni un poderío económico para poder controlar estas tierras. Se las legan a estos señores feudales que en su primer momento habían sido grandes personajes importantes dentro del imperio, que se les da la posibilidad de que tengan estas tierras para que las controlen. Nosotros les habíamos dado el nombre de duques, marqueses, condes. Ellos controlan esos territorios y pasan a ser los denominados señores feudales, los que controlan el feudo, la unidad de la tierra. Bien, la economía en ese momento era meramente una economía de autoabastecimiento, o sea que cada feudo controlaba y obtenía tantos, digamos, tanto recurso, tanto rédito de la tierra según lo que plantaba. Y era realmente escasa la posibilidad de ver que en un feudo se hiciese una, digamos, hiciese una plantación muy importante y que eso diera grandes excedentes. En su mayoría se cultivaba solamente para lo que se podía comer en ese momento. Esto llevó a que los intercambios comerciales, o sea, con ese excedente, eso que me sobra, si se pudiese trasladar de una ciudad a la otra para poder venderlo, se daría en pocas cantidades. Por eso se habla que para fines de la Edad Media recién se estaba empezando a reinsertar el comercio como actividad económica fuerte. Les pongo acá en colorado una frase importante que ustedes la van a ver también en el libro, en el momento que relean este tema, que habla acerca del poder político y dice lo siguiente: el poder político se reparte entre nobles y monarcas, pero no eran más poderosos que el señor feudal. Acuérdense que si bien el rey tenía el poderío político de cada uno de los territorios, quienes realmente diseñaban las políticas económicas y quienes tenían la efectividad de obtener los réditos de la tierra eran los señores feudales. Los que tenían las ganancias de lo que se cultivaba en la tierra eran los señores feudales. Después, obviamente, le devolvían ese dinero tanto a un señor feudal más importante o mismo estos señores feudales al rey. Bien, vamos a ir planteando, digamos, por diferentes momentos cómo fue el cambio entre las grandes crisis que se fueron generando en Europa y cuándo se da la recuperación económica real. Para el siglo XI, piense que estamos hablando, ¿sí?, de ya finales, los últimos 3 siglos de la Edad Media, vemos la situación de poder producir en nuevas tierras. El libro habla de roturaciones de nuevas tierras. Esto quiere decir que tierras que hasta ese momento no estaban siendo utilizadas para el cultivo, empezaron a hacerlo. Por ejemplo, porque se avanzaron sobre los bosques cercanos a las ciudades medievales. Entonces se arrasa con estos bosques, se hace leña, se generan nuevas construcciones, se deja el campo limpio y se empieza a cultivar. Esto va a generar, un incremento en la producción, o sea, teniendo más cantidad de tierras, a su vez también se tiene mayor cantidad de alimentos que produce cada una de estas tierras. Obviamente con mayor cantidad de alimentos tenemos gente mejor alimentada, por ejemplo aquellas mujeres jóvenes que recién se habían casado, tuvieron una mejor alimentación y por lo tanto pudieron llevar adelante mayor cantidad de embarazos. Una mujer fuerte, hablando claramente de su cuestión de salud, puede llevar adelante, piensen que se casaban muy jóvenes, entonces tienen un periodo fértil muy amplio. De esta manera se generaba que las mujeres pudiesen tener muchos más hijos porque tenían el tiempo vital para hacerlo y además una salud que llevaba a esto.
Esto no quiere decir que la mayoría de las personas pudiesen llegar a término con su vida. Al contrario, había una mortalidad muy fuerte de mujeres y de niños en ese momento, pero digamos, algunos historiadores de la época hablan de una cuenta similar a la siguiente. En la familia se tenían entre 13 y 14 hijos para que lleguen adultos, 7, 8 hijos, que aún así era una cantidad impresionante y que generó que en estos últimos 3 siglos de la Edad Media, más allá de situaciones específicas que vamos a ver demográficas a continuación, se generase un aumento muy importante de población, Debido a tener mayor producción y mayor población, se generó un comercio más fuerte, ¿sí? Este comercio débil que veíamos previamente en la diapositiva anterior se fue fortaleciendo debido a que había más tierras para cultivar, por lo tanto había más gente que pudiese recibir, digamos, ganancias económicas por lo que se estaba cultivando, y de esta manera se llevaban esos excedentes de cultivo. Por ejemplo, yo tenía mi granja con, no sé, frutillas. Necesitaba para vivir 100 kilos de frutillas y mi granja me dio 200. Los 100 kilos restantes se podían exhibir en diferentes ferias, se podía llevar al casco central del feudo para venderlo. Quizás tenían suerte y se lo podían llevar a algún mercader que estuviera por los campos yendo a otras ciudades, y de esa manera se vendían y se generaban excedentes, dinero extra, ¿sí? Para el siglo XIV, estamos hablando del 1300, la población ya había crecido más que la producción agrícola. Esto es súper importante. Tengo mucha más población de lo que puedo sostener a nivel alimentario. Y esta fue una realidad muy clara para el siglo XIV. Bien, pasando a la próxima diapositiva. Disculpen, aquí tienen, por ejemplo, una imagen de la época que estuvo hecha en un mosaico, donde les muestran cuál era el trabajo de roturación de las tierras en su momento, con un buey por delante, con un arado de vertedera para intentar arar las tierras, y obviamente se muestra esta situación en una tierra de la iglesia, porque los que se ven, ambos que se ven, perdón, en la imagen, son parte de alguna hermandad o de un monasterio, ¿sí? Son parte del credo regular de la iglesia. Bien, ahora sí. En esta diapositiva vemos cuáles son las dos grandes situaciones que van a generar que el siglo XIV sea denominado como un siglo de crisis, y que a su vez muestre cómo Europa realmente fallaba en este tipo de producción económica que se había realizado a través del feudalismo y necesitara conseguir nuevos horizontes, ¿sí? En este siglo XIV se da una crisis muy importante que va a generar hambre, malas cosechas, inundaciones, bajas temperaturas. Toda esa situación, por ejemplo, el hambre y las malas cosechas están totalmente asociadas, ¿sí? Estas malas cosechas obviamente fueron, digamos, generadas por diferentes factores climatológicos. Por ejemplo, desde el estudio de la climatología se supo que el siglo XIV, el 1300, fue un siglo muy fluctuante en las condiciones de lluvia en el centro de Europa, que generó que hubiesen décadas de grandes sequías y a su vez, como contrapartida, espacios de grandes inundaciones. Esto que hace que se pierda la posibilidad de pensar, ¿sí?, o de proyectar a futuro cuáles iban a ser las cosechas que se iban a tener, y de esta manera tampoco se puede saber qué cantidad de alimentos, y si no tenemos la suficiente cantidad de alimentos para la población que hay, corremos peligro. Bien, todas estas situaciones previas que les comentaba generaron la pérdida demográfica, pérdida de la cantidad de personas debido a diferentes elementos que llevaron a la muerte de estas personas. Una de las más importantes va a tener que ver con el azote de lo que va a ser conocido como la peste negra o peste bubónica. Ahora, en una de las próximas diapositivas hay una pequeña explicación acerca del cambio de una de las, digamos, de las diferentes fases de la peste, y de esta manera ustedes pueden concertar cuál es la situación que se genera con respecto a la peste. Otro de los grandes factores de pérdida demográfica, o sea, por la cantidad de gente que intervino y que murió en medio del proceso, va a ser la Guerra de los 100 años, que fíjense que coinciden claramente con
el proceso del último siglo fuerte de la Edad Media, como fue el siglo XIV. Fíjense, aquí en esta pequeña placa, que es una placa actual de lo que se sabe acerca de la, digamos, de la peste, se conoce que es la rata la que lleva, ¿sí?, la pulga que contrae, digamos, a sí misma la bacteria que genera la peste. La peste bubónica, que es la que se conoció más rápidamente, es la que genera la aparición de bubones o de inflamaciones en los ganglios. ¿Sí? Por eso se habla de peste bubónica, de estas inflamaciones, como si fuesen chichones que se establecían por todo el cuerpo. A medida que la crisis se iba haciendo más severa, que esta persona iba adentrándose en esta enfermedad, iba cambiando a las dos fases posteriores. La primera, peste neumónica, que iba, digamos, generando que la persona tuviese cada vez mayores dificultades en respirar. Y por último, la fase de la septicemia o septicémica, en donde los tejidos, debido a que no pueden verse irrigados con la sangre oxigenada, empiezan a perder su consistencia, pueden caer en necrosis, o sea, en muerte celular de los tejidos, y a partir de eso empiezan a tomar este color oscuro, ¿sí?, que tomaban los cuerpos al momento de la muerte. Por eso era conocida también como la peste negra, por el color oscuro real que tomaban los cuerpos al momento de fallecer. Esta peste fue, digamos, desconocida para los europeos, tuvieron diferentes focos a lo largo de toda la Edad Media, pero fue una situación sin paralelo lo que sucede en la crisis del siglo XIV, debido a la cantidad de gente que se infecta, debido a muchas de las medidas que se toman en ese momento. Por ejemplo, una de las medidas importantes fue descartar parte de los cuerpos que habían sufrido esta crisis en los lechos de los ríos cercanos. Esto que generaba que hubiese infecciones también en el agua, ¿sí?, que estuviese la bacteria en el agua, y a su vez también se infectaran quienes estaban en ciudades cercanas. Entonces se generó, digamos, un descontrol muy fuerte en lo que tuvo que ver con la peste. En un primer momento se pensaba que esta peste era algo que se transmitía meramente por las vías aéreas, y después, mucho tiempo después, se entendió que tenía que ver con la presencia de los roedores en estas ciudades de fines de la Edad Media, en donde realmente no había buenas condiciones higiénicas. Seguimos un poquito adelante y vemos acá una imagen donde se ve el correlato de lo que era el ejército francés y el ejército inglés. Acuérdense que esta guerra, conocida como la Guerra de los 100 años, es la guerra que muestra, digamos, la pelea por el poderío de cierta parte de los territorios franceses, sobre todo de la Normandía, que eran pedidos o eran reclamados por parte de la corona inglesa y por parte de la corona francesa. Obviamente la Normandía queda anexada al territorio francés, pero esto igualmente genera grandes conflictos con Inglaterra. No va a quedar cerrado todo meramente con que el territorio quedase para Francia. Van a haber nuevos inconvenientes, sobre todo a nivel de alianzas políticas entre los franceses y los ingleses. Bueno, seguimos un poquito adelante. Bien, como consecuencia de los dos fenómenos, y obviamente las condiciones económicas que se generaron por detrás, que dieron la totalidad de lo que fue conocido como la crisis del siglo XIV, se tuvo la mortandad de 2/3 de los habitantes de Europa. ¿Sí? Piensen la cantidad de personas que pueden haber muerto para ese momento. Fíjense ahora entonces lo que se entiende de la próxima frase, que dice: esta caída demográfica restableció el equilibrio entre los recursos y las rentas feudales. ¿Qué sucedía en las diapositivas anteriores? Teníamos un crecimiento tan fuerte de la población europea que no había la cantidad de alimentos suficientes como para que se pudiera alimentar esta población, para que pudieran sobrevivir. Entonces se empezaron a generar todas las condiciones claras para cuando hubiese alguna peste, alguna enfermedad, tener a muchas personas desnutridas y esto generara la mortandad de las mismas. Cuando se termina la crisis del siglo, cuando se logra restablecer cierto tipo de salubridad en estas ciudades, se muestra que hubo un nuevo equilibrio entre la cantidad de tierras y el tipo de alimentos que se podían llegar a generar
y lo que estas tierras le podían permitir ganar a los señores feudales, ¿sí? Pero no fue tan sencilla la situación para los señores feudales. ¿Por qué? Porque también tuvieron la siguiente fase de problemas. Tiene que ver con lo siguiente. Muchos campesinos que trabajaban para estos señores feudales fueron los únicos que quedaron en el feudo por la mortandad que hubo de personas. Entonces, los señores feudales se veían con muy pocas personas para trabajar sus espacios, ¿sí? Sus feudos. ¿Esto qué les permitió a los campesinos? Que empezaran a mostrarse con poder. ¿Por qué? Porque si el señor feudal tomaba alguna acción contra ellos, no tenían quienes les trabajaran las tierras. Esto les permitió que empezaran a tener algo más de poder de convencimiento, de diálogo con los señores feudales, que pudieran hacerles entender que les podían, digamos, que ellos podían trabajar más, pero que les cobraran un poco menos de impuestos, así les permitían salir más adelante o desarrollarse mejor con el proyecto económico que había. Al reducirle los impuestos a estos campesinos, ¿sí? Los campesinos empezaron a recolectar todo el dinero que podían de los excedentes que tenían, y de esta manera pudieron incluso comprar su libertad. Bien, como les venía diciendo, entonces estos campesinos, con los excedentes que obtuvieron del trabajo de las tierras, pudieron incluso comprar su libertad. Acuérdense que la condición de los siervos no era tan clara, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado de la distinción entre la esclavitud en el proceso romano y la situación de adscripción a la tierra que tenían los siervos medievales. No tenían una situación real de esclavitud, o sea, de pérdida total de la libertad, pero no podían disponer realmente de su vida y de sus cuerpos, porque debían estar siempre en el espacio de tierra en el que fueron concebidos, en el que estuvieron trabajando durante toda su vida. Si conseguían el suficiente dinero, podían generar esta migración y quizás vivir en otros espacios, porque lograron comprar la posibilidad de ser libres. Así que esto es un concepto que todavía los historiadores en lo medieval lo siguen discutiendo. Estas personas que se vieron libres, que tuvieron dinero, pudieron, por ejemplo, mudarse hacia zonas urbanas que empezaron a tener cierta renovación, va a ser lo que se denomina como la renovación urbana de fines de la Edad Media, porque acuérdense que estas ciudades habían quedado casi en desuso debido a las grandes invasiones que tuvieron por toda la Alta Edad Media de los pueblos que iniciaron su vida dentro del Imperio Romano, que eran conocidos como los pueblos bárbaros. Debido a estas incursiones, las personas no se sentían a salvo dentro de los cascos urbanos de las grandes ciudades antiguas de Europa, y se fueron a vivir a los feudos y a las ciudades amuralladas que había dentro de Europa. Para fines de la Edad Media esto se vuelve a revertir y las personas salen de los espacios amurallados, salen de los feudos y empiezan a vivir nuevamente en los viejos cascos urbanos que habían quedado de la Edad Antigua. Bien, ahora nos vamos a la contrapartida, lo que se denomina como la expansión o recuperación económica y demográfica del siglo XV, 1400. ¿Sí? El cambio va a estar muy claro. Si mejora la condición de vida de las personas, tenemos cierta recuperación demográfica. ¿Por qué? Porque al tener más cantidad de alimentos, las personas viven mejor, pueden tener una salud, digamos, que los acompaña a lo largo de mucho más tiempo. Esto genera que esas parejas jóvenes que se casaban pudiesen tener, obvio, siempre piensen a los niños dentro de un matrimonio, porque en este momento la iglesia era, digamos, la que manejaba todo el tipo de alianzas entre las familias y las personas. Bueno, aquellos que se casaban jóvenes podían tener mucho más hijos. Entonces se generó en ese espacio mucha más cantidad de población, por eso hablamos de la recuperación demográfica, más cantidad de personas en el territorio europeo. Si había más cantidad de personas, estas personas necesitaban cada vez más bienes para vivir, alimentos, vestimenta, los utensilios cotidianos que necesitaban, no sé, platos, vasos, tenedores. Piensen en la ropa, en cada uno de los accesorios que pudieran usar las mujeres y los hombres. Todo esto se denominan como bienes comunes que se utilizan en lo cotidiano. Si se necesitan cada vez más bienes, pero estos bienes no eran suficientes realmente para todos, se habla del aumento de los precios. Como les decía entonces, el aumento
de la demanda de bienes, o sea que hubiesen más personas que quisiesen todos los bienes que se podían llegar a comprar en los mercados, generaba que se aumentase también los precios. Ante un bien escaso, ante pocos bienes, ¿sí? El precio aumenta debido a esa demanda, ¿sí? Es lo que se va a denominar en la economía como la ley de oferta y demanda. Piénsenlo con el alcohol en gel, para tenerlo hoy en día como ejemplo, ¿sí? Este aumento de precios generó también desarrollo de nuevas actividades económicas, mayor circulación de mercancías entre las ciudades, ya que uno no la tiene, la otra ciudad la necesita, se venden esos espacios y a su vez en cada uno de los mercados, hablamos de mercado como ese espacio con mesas, un espacio amplio donde las personas podían llegar y desplegar aquello que traían en su carreta, a eso denominamos como mercado, no lo piensen como un Carrefour, un Coto hoy, no, ¿sí? Ese mercado en donde la persona podía dejar sus mercancías, iba a obtener algo a cambio. Ya no era meramente la situación del trueque, las gallinas por la frutilla, ¿sí? No sé, 100 kilos de frutillas y me dan 20 gallinas, ¿sí? No es un trueque, no es especie por especie. Ya se empieza a generar claramente que se había empezado a utilizar para fines del Imperio Romano, pero después con la disolución del imperio, más toda la crisis tardomedieval, generó que se llegara casi al desuso de este dinero o de la moneda en sí. Siempre piensen en este momento no dinero billete, ¿sí? Siempre lo pecuniario, la moneda, ¿sí? A partir de esto se empieza a dar la circulación del dinero. Cada uno de los señores feudales en sus territorios hacían su propia moneda y para fines de la situación medieval ya van a ser los reyes los que busquen hacer su propia moneda dentro de su territorio. ¿Cómo va a cambiar la situación de mejorar el desarrollo agrícola? Bien, con el tipo de planteamiento que se denomina como rotación trienal. Dividir un campo en 3 o 4 parcelas, casi siempre en 3. Se tenía en cuenta qué tipo de cultivos se iba a necesitar para la época del año o mismo para la fertilidad de ese suelo. Y se dejaba una de las parcelas libre, descansando en barbecho. ¿Para qué? Para que volvieran a recomponerse todos los nutrientes, ¿sí? Se volviera a casi fertilizar ese espacio, la capa fértil, el humus, y que para la próxima cosecha se pudiese tener una cosecha realmente importante en ese espacio. Piensen que para principios del siglo XIV, o sea, para el principio del 1300, se había llegado a una agotación casi extrema, a un agotamiento, perdón, casi extremo del territorio medieval, y debido a esto tuvieron que empezar a idear técnicas para evitar que la tierra estuviese tan desprovista de nutrientes y por lo tanto diera tan poca cosecha. Por lo tanto se ideó la situación de esta rotación trienal. ¿Cómo se fue ideando? Fue una prueba y error. Se veía que si se dejaba descansar parte del territorio en algún momento o por error no se cultivaba o por alguna situación particular ese espacio no se cultivaba, las cosechas que seguían, un año no se cultivaba y se cultivaba al otro, generaban mayores números de rendimiento. Por lo tanto, se empezó a pensar cómo esto se podía ir generando de manera adecuada en gran cantidad de campos. Otras situaciones que le podríamos sumar para la mejora de la productividad agrícola era el arado de vertedera y los animales de tiro. Vamos a ver las imágenes que nos van a explicar esto. Bueno, las imágenes sobre la rotación trienal la tienen aquí, la pueden, digamos, tomar en cuenta qué era lo que se cultivaba y siguiendo qué situación. Y aquí tenemos lo que es el arado de vertedera y al caballo como animal de tiro. El caballo es más rápido y tiene mucha fuerza de impulso y su rapidez fue lo que fue tenido en cuenta para ese momento. Antes utilizaban los bueyes que tenían un muy buen porte, eran muy fuertes pero eran muy lentos por toda la masa que ellos tenían que mover. En cambio el caballo era mucho más rápido y también era bueno al momento de, digamos, de la fuerza de tiro que tenía como para poder hacer el surco en el suelo. Lo más importante de este arado de vertedera es tener un pequeño caño que casi se insertaba en la tierra en forma de V, en donde de a poco se iban soltando las diferentes semillas. Entonces, mientras se hacía el hueco como para poder generar el espacio de cultivo, ya se estaba sembrando. Y por detrás, si es que se podía hacer de manera múltiple esto, era el mismo hombre que conducía
al caballo y a ese arado que iba cerrando el hueco, ¿sí? Tapando con tierra cada una de las semillas. Entonces, en un mismo trabajo de roturación también se podía generar el sembrado y se ahorraba mucho tiempo en esta producción. La mayor productividad agrícola trajo cambios también en las ciudades medievales, porque si había más alimentos, había mayores ganancias, y si había mayores ganancias, había dinero que se podía disponer para empezar a cambiar los hábitos de consumo, empezar a consumir otro tipo de elementos. Estos elementos fueron desarrollados por los artesanos, ¿sí? Estos artesanos empezaron a pensar en diferentes tipos de producciones, ya sea la producción para estas clases altas, los nobles, que tenían que ver con telas suntuosas, con joyería, con tapices para sus castillos, o también pensar en la producción para aquellos que necesitaban meramente un utensilio de cocina, que necesitaban lo básico para vivir, esa muda de ropa que tenían, para todo ese mercado que se abría, que era tanto lo noble como el común del pueblo, es que los artesanos trabajaban en las ciudades. A esto se va a denominar como producción masiva y barata, sobre todo la que estaba conduciéndose a la mayoría del pueblo. A su vez, se empezó a dar la situación de diferentes familias que en los campos quizás no podían producir lo necesario para tener una buena sobrevida, o sea, tener excedente para poder adquirir algo más. Entonces las mujeres se veían en la necesidad de trabajar en los diferentes espacios, ya sea en el cultivo, digamos, en la roturación de las tierras, y cuando volvían a sus casas de noche, se encargaban de hacer los primeros hilados y las telas que después se los vendían a los mercaderes. Este hilado, ¿sí? Ahí se ve la rueca, que es la famosa que tenía, por ejemplo, la Bella Durmiente, que después se pincha el dedo y se queda dormida. Esta rueca que sirve para el hilado, o sea, para hacer los hilos de la fibra de la lana que después iban a transportar al telar. Bueno, todo ese trabajo lo iban haciendo las mujeres en sus casas como para tener un pesito más y poder vivir de otra manera en estos espacios medievales. Bien, esta nueva condición económica y esta mejora demográfica llevó a los reyes a empezar a pensar nuevas estrategias del control político. ¿Por qué? Hasta ese momento el control político obviamente lo tenían los reyes, porque eran quienes en los papeles aparecían como los grandes gobernantes de los espacios europeos, pero a nivel económico no portaban con ese poder. El poder estaba meramente en manos de los señores feudales. Fíjense, otra de las figuras importantes que aparecen a fines de la Edad Media o que se consolidan fuertemente a fines de la Edad Media son el Papa, ¿sí? Como la figura de referencia dentro de la Iglesia, y el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser el gran imperio que recobre, ¿sí? Digamos, que recobre el poderío de los imperios anteriores, por ejemplo el imperio carolingio, del imperio otoniano, en general los grandes imperios que se fueron generando a mediados de la Edad Media. Bien. Durante, digamos, este último siglo decisivo de la Edad Media, 1400, se fue dando la siguiente situación. Tenían personas viviendo ya en las ciudades que habían comprado su libertad a los señores feudales, no pertenecían a ellos y empezaron a ser parte de los ciudadanos de estas ciudades, de estos burgos. Por eso se va a hablar de los burgueses, los burgos como las ciudades medievales. Estos empezaron a pagarle directamente tributo al rey, no a los señores feudales. Acuérdense que en la pirámide de población que veíamos de la sociedad feudal previamente, veíamos ese triángulo en donde los siervos siempre tenían que tributarse, tenían que pagarle los impuestos a quien que tenían arriba, en este caso al señor feudal. De esta manera, si eran libres y vivían en otras ciudades, no debían pagarle directamente al rey. ¿A quién le iban a pagar? ¿Sí? Perdón, no le iban a pagar directamente al señor feudal, sino que le iban a pagar al rey.
Esto que permitió que los reyes, que ya tenían ese poderío político tan fuerte establecido desde lo legal y desde la investidura, o sea, desde el pensamiento de la población, que los ponía en un lugar muy importante, también empezaron a tener poderío económico. Y esto les permitió empezar a organizar sus territorios y demostrarse fuertes en sus territorios. ¿A través de qué? De acuñar moneda, tener su propia moneda con su cara, empezar a realizar banderas y escudos mostrando el poderío de esa población en ese espacio, hacer los primeros himnos europeos demostrando cuáles eran los territorios, y de esta manera se llevó a la conformación de las naciones. Las naciones fueron mostradas como territorios más grandes que los feudos y más pequeños que los imperios, en donde había varios súbditos, o sea, había personas que servían a un único gobierno. Ese gobierno estaba establecido por el rey, ¿sí? Tenían otras características que los llevaba a unirse, por ejemplo, la moneda, el idioma, pero todo esto generaba que fuesen parte de un mismo grupo social que se reconocía como nacional. Por eso empezamos a hablar para el 1400 de la formación de las naciones europeas. Bien. Ejemplos de cómo se vio esta consolidación de las monarquías europeas, por ejemplo, cómo se da, digamos, el fortalecimiento de la corona, ¿sí?, en Francia con Luis XI, ¿sí?, que derrota al duque de Borgoña, que era quien se quería quedar con el trono en ese momento, y unifica todo ese territorio que habrían ganado en la Guerra de los 100 años, o sea, unifica el territorio de la Normandía. Y por el otro lado tenemos la condición, ¿sí?, de Enrique VII de Lancaster, que vence al duque de York y es coronado rey. Obviamente tiene que ver con el contexto de esta famosa guerra de las dos rosas. Bien. Llegado a este espacio vemos una sociedad europea mucho más fuerte que antes, con un desarrollo económico superior que permite que los reyes vayan asegurando su poder en cada uno de estos espacios. Es así como vamos a dejar a la sociedad europea de fines de la Edad Media para empezar a pensar en una sociedad que de a poco va a ir transicionando del sistema feudal fuerte del siglo XI hasta el siglo XIII para empezar a cambiar a una sociedad que va a estar basada en el proyecto capitalista. Después vamos a hablar de esto. Bien, si tienen alguna pregunta, saben cuáles son los medios para comunicarse conmigo. Por hoy terminamos el capítulo de Historia con Ponicie. Nos vemos, chicos, gracias y espero que me hayan entendido. Los dejo con un pequeño videíto que tienen al fin del Prezi. Lo van a poder ver no a través de este video, sino directamente con el link del Prezi, en donde se ven cuáles van a ser los grandes cambios de esta sociedad moderna. Muchas gracias.